¿Qué tal, amigos? Es un gusto poderles saludar en una emisión más. Mi nombre es Jorge Manso y tengo el gusto de poder saludar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Gracias por aceptar platicar con nuestro Jorge, qué auditorio. gusto. Un saludo a quienes nos estén viendo y escuchando. Ingeniero, hoy es un día importante estamos viviendo, mejor dicho, una época importante para nuestro país. Me gustaría primero que habláramos por partes. Presenta usted un libro aquí en la capital michoacana titulado Cárdenas por Cárdenas. Así es. Más allá es un debate, es una forma de decir, es una forma de presentar lo que pensaba en aquel momento el general Cárdenas, y hoy usted lo trae en esta producción que servirá y que estará para consulta de los mexicanos. Bueno, es un libro donde principalmente utilicé como fuentes los propios apuntes de mi padre, sus discursos, documentos públicos, algunas de sus cartas y desde luego otras fuentes para dar contexto a muchas situaciones. Pero pues uno de los que hablan mucho en ese libro es justamente mi padre, Lázaro Cárdenas. Congruencia es la palabra con la que prácticamente define todo esto. Así es, yo considero que fue un hombre congruente entre lo que dijo y lo que hizo, y que se mantuvo dentro de una línea con un compromiso consigo mismo. Esto es, él decidió entregarse a una causa y en esa siguió desde ese momento hasta sus últimos días. Al momento de usted comenzar a analizar todos estos documentos que sirvieron como fuente, ¿qué diferencias veía usted en aquel momento al que vivimos en este? Bueno, lo que yo encuentro es que en lo que él dijo, lo que él hizo, pues no se reflejan únicamente los sucesos del pasado o de su presente, sino que hay muchas cuestiones que yo diría se proyectan hacia el futuro, situaciones que vale la pena revisar cómo se dieron y cómo se resolvieron, y de las cuales se puede, sin pretender copiarlas mecánicamente, pues encontrar enseñanzas de cómo enfrentar también algunos de los problemas de hoy día. De doña Amalia Solórzano, ¿usted qué le aprendió? Pues la vi siempre primero muy cercana a mi padre, luego con una gran sensibilidad respecto a a las situaciones que se vivían, y también muy entregada a las mismas causas que mi padre trató de impulsar en vida. La voz del general hoy en día tendría que estar sujeta a análisis para poder implementar lo que en aquel momento... Mira, no, el qué hubiera sucedido, el qué sería, es muy difícil de pretender interpretarlo, pero si uno ve la línea que él siguió en la vida, pues seguramente, como muchos mexicanos, estaría preocupado por la situación en la que hoy se encuentra el país. Este libro, más allá de ser un libro de consulta, ingeniero, usted lo ha dicho que no pretende entrar en análisis como de aquellos análisis que él propiamente hacía, sino lo que usted pretende es presentar esto que se registró en aquel momento. Bueno, presentar lo que él hizo cotidianamente, entonces, día con día, si así puede decirse, lo que él hizo a lo largo de su vida, desde su nacimiento en Jiquilpan hasta que fallece en la Ciudad de México. ¿Usted cree que México aún tengamos que recordar y que tengamos que mantener vigentes estos ideales, ingeniero? Sin duda, esto es, yo diría que los ideales de la Revolución Mexicana en parte se alcanzaron y en parte están por cumplirse, por hacerse realidades. La igualdad de los mexicanos, un país de gente educada y con oportunidades de formarse en las instituciones de educación. México enfrenta una serie de retos un poco complicados, y no solo cosas internas, sino incluso externas. Llega a la presidencia de los Estados Unidos una persona que se ha pronunciado en contra de los inmigrantes, sobre todo de los mexicanos. ¿Qué escenario prevé usted, ingeniero, conociendo usted toda la... Mira, yo lo que estoy viendo es que las amenazas del presidente electo Trump, pues en algunos casos están siendo ya amenazas cumplidas. Ya pues ahuyentó
a algunas inversiones que podían ser importantes para el país. Hay la amenaza de deportar a millones de mexicanos y eventualmente de nacionales de otros países. No sabemos qué de esto pueda y vaya a cumplirse. Ingeniero, hay otro tema que preocupa mucho a México, y ya incluso la mayoría de los sectores se han pronunciado, excepto los que están en el poder o aquellos aliados del poder. El incremento a los combustibles ha sido un tema que ha provocado reacciones sociales, protestas. ¿Qué está pasando, ingeniero? Mira, es un efecto de políticas equivocadas. Primero, yo considero que el primer paso para enfrentar esta situación debiera ser echar para atrás el alza de los combustibles, congelarlos por lo menos a los precios que había el año pasado y empezar a tomar medidas para que el país se encauce en una forma distinta como la han venido encauzando los gobiernos neoliberales desde hace más de 3 décadas. Esto se tiene que poner en práctica políticas que fomenten el empleo formal, políticas que vayan a elevar el ingreso de las familias, políticas que garanticen un crecimiento de la economía en el largo plazo. Tenemos 30 años con crecimientos totalmente insuficientes, con recaudaciones totalmente insuficientes. Está haciendo falta una reforma fiscal, está haciendo falta un combate a fondo efectivo contra la corrupción, que tiene que empezar pues, a barrerse de arriba para abajo, y ahí tienen que participar gobierno, empresas, la sociedad en sus distintos componentes. Usted ha hecho un pronunciamiento después de que el presidente Peña dijera qué harían ustedes. Parafraseándolo, ¿qué haría usted? Hizo un planteamiento. Bueno, justamente es echar abajo las alzas de las gasolinas, poner en marcha una política muy activa de generación de empleos formales, de elevación del ingreso de la gente, de fortalecimiento, por lo tanto, de los mercados internos a través de la capacidad de consumo de la gente, el poner en marcha una política de industrialización, que efectivamente podamos aprovechar nuestras capacidades productivas, integrar las cadenas productivas, tanto en el campo como tanto en la agroindustria como en la industria de todas las ramas, dar un mejor aprovechamiento a nuestro petróleo, echar atrás la llamada reforma energética también, recuperar la conducción del Estado mexicano de la política energética y particularmente de la política petrolera. ¿Se equivocaron los partidos políticos al firmar este pacto por México? Se equivocaron los que han instrumentado las políticas contrarias al interés del país, y yo diría que en este caso lo que estamos viendo es un acuerdo entre el gobierno y las cúpulas sindicales, algunas de las cúpulas empresariales, no todas, que nos están haciendo un planteamiento que no conduce a ningún lado. Ingeniero, decía el presidente, se acabó la gallina de los huevos de oro. Pues yo diría se la acabaron, y se la acabó el propio gobierno con las políticas equivocadas. Pero yo creo que existe la posibilidad de recuperar para el país una mejor condición en los niveles de vida de la gente y desde luego una economía que pueda estar creciendo en el largo plazo. Si México las instituciones, el gobierno, dependen en gran medida de los ingresos producto del petróleo, ¿cuál es el escenario si están advirtiéndonos esto las autoridades, ingeniero? Bueno, primero tener una política petrolera distinta, una política que nos permita cuidar y manejar mejor nuestras reservas, evitar que estos nuevas concesiones que está dando el gobierno vayan a generar desabastos desde el momento en que parte del petróleo que supuestamente se va a extraer no estará en manos del Estado mexicano, sino que podrá el particular destinarlo a cualquier mercado que le resulte conveniente. Esto puede provocar desabastos en nuestro país. Hace falta una política donde se le dé valor agregado al petróleo. Esto es, en vez de seguir exportando petróleo crudo, refinarlo aquí, en vez de estar exportando petróleo crudo, impulsar la industria petroquímica, pero además hace falta una reforma fiscal de fondo, una reforma fiscal que permita realmente recaudar los recursos suficientes para impulsar el desarrollo.